Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizzas. Bien, voy a hacer un vídeo rapidito para explicaros cómo comprobar de manera sencilla si el bimasa, aquí ya está desmontado, bueno, a ver si todavía le queda vida útil o está para cambiar. ¿Qué se suele mirar? ¿Vale? Ya sea, bueno, ya sea Look, ya sea Sach, ya sea Valeo, ¿vale? Se suele mirar primero que entre lo que es la masa primaria y secundaria, aquí no haya grasa. Este no tiene ese problema. Otra cosa que se suele mirar, porque se mira el grado de giro y a la vez también el grado de basculación. El grado de basculación sería, a ver si así lo vemos bien, levantamos de estos pivotes hacia arriba y vemos que este apenas tiene nada, o sea, no llega ni a medio milímetro. ¿Cuándo se suele cambiar? Normalmente cuando vemos que tiene demasiada o ya vemos que va a tocar el primario con el secundario, ¿vale? Mira, esta ranura, si hay ese movimiento muy fuerte, muy pronunciado y llegan a tocar, ya hay que desecharlo, ¿vale? También a veces los Look, bueno, pues a veces ocurre que se pierde algún contrapeso. Este tiene el contrapeso, no tiene, solo tiene ese, no tiene mayor problema. Y claro, si se pierde el contrapeso, se notaría porque vibraría el bimasa, ¿vale? Este en concreto se cambió porque el grado de torsión, el grado de giro, es superior al permitido, ¿vale? Aquí le hice unas marcas. Si queréis comprobar vosotros, le hacéis una marca, le ponéis por ejemplo aquí, una marca aquí encima, otra aquí debajo, luego lo giráis y ponéis otra marca debajo. Yo esto ya lo he hecho aquí, ¿vale? Bien, entonces, a ver, el grado según el libro, ya sea de Look, ya sea de Sach, como digo, de Valeo, es igual, pone que el grado máximo de giro, o sea, la tolerancia, sería esto de 2 centímetros, ¿vale? A ver, normalmente 2 centímetros se suele apurar más. Normalmente ya digo que eso es lo que pone del libro, que convendría cambiarlo, pero se suele apurar un poco más. Si anda sobre los 2 centímetros cuando se cambia el embrague, pues todavía se suele colocar, se suele poner el embrague, porque ya digo que la tolerancia, ya por experiencia, este en concreto se cambió porque ya digo que sobrepasaba los 3 centímetros. Fijaros, el giro que he hecho antes, ese movimiento, ¿veis? Lo podéis comprobar vosotros. Ya aquí hay casi, bueno, 3,3, o sea, ya casi 3,5. Entonces este, por ejemplo, al cambiar el embrague, el disco de embrague, ya se veía que había algún problema. Hace poco teníamos uno nuevo y vino un cliente, lo vio y lo movió un poco. Y me dice, está mal. Digo, ¿cómo está mal? Sí, porque está girando y está nuevo y no debería girar. Vamos a ver, antes de que entren la resistencia de los muelles, todos giran un poco. Tienen un punto de giro, ¿vale? Pequeño, bueno, pequeño, ese punto de giro entre medio centímetro, a veces un poco más, puede ser incluso, si apuramos casi 1 centímetro, porque suele ser poco, no suele llegar, pero bueno, eso es normal, ¿vale? Eso es normal. Si vosotros cogéis uno nuevo y hacéis así, veis que gira un poco, ¿vale? Eso sí, si hacéis esto y luego le giráis, hacéis la basculación y veis que toca nuevo, ya sabéis que eso para cambiarlo, pero esa prueba ya la solemos hacer nosotros, solemos comprobar eso, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis el vídeo. Si os ha sido de utilidad, no olvidéis dar un like y bueno, y suscribiros al canal.